Hola, soy Mauricio Ceballos, arquitecto. Muchas gracias a Amazing Speakers por la invitación a platicar. Eh, pues yo antes que nada, la verdad me siento muy agradecido por las oportunidades que he tenido en la vida, por la familia, por la arquitectura, pero sobre todo por la posibilidad de diseñar, ¿no? Diseñar es como un acto increíble en donde te da la oportunidad de escuchar, pero también de dar mucho, ¿no? Eh, Empezando un poco en mis orígenes y por qué decidí ser arquitecto. Mi mamá es finlandesa y entonces todos los veranos yo iba a Finlandia. Y Finlandia es un país muy pequeño y funciona, tiene una relación muy especial con la naturaleza. O sea, a las ciudades no les gusta que crezcan horizontalmente o verticalmente, sino va creciendo a través de suburbios, alrededor siempre rodeados de naturaleza. Y ahí tuve la posibilidad, no sé, de haber tenido 7, 8 años, de construir un sauna con mis tíos que vienen allá en una isla. Y estos saunas se construyen a través de unas piezas de madera que solo tienen unas muescas y vas armando el sauna, ¿no? Y es un proceso que toma tiempo y tiene que ver un poco con tus recursos y cómo lo vas construyendo. Y pues, ahorita lo racionalizo que pues, es un origen, probablemente en ese momento pues, era algo más inocente, ¿no? Y por otro lado, toda la familia de mi papá viene de aparejadores en España. Los aparejadores son estos maestros de obra con cierta capacidad o educación técnica, eh, que no es que diseñen, pero llevan a construir. Entonces, mi papá es el primero de muchas generaciones que es arquitecto en un mundo, en un momento modernista del país, donde pues todo era lo racional, lo eficiente, ¿no? Y la constructibilidad. Entonces, mi vida de alguna manera siempre ha estado contrastada por estos dos puntos, ¿no? El punto un poquito más poético y relacionado con la naturaleza, y por otro lado, el pragmático, más construible, lo que puede ser. Ahora, antes de estudiar arquitectura, me tocó justo la época de Steve Jobs y yo pensé que sería increíble dedicarme a hacer diseñar computadoras, y también racionalizándolo después tiene que ver con este tema que es diseñar sistemas y meter el diseño o la belleza del objeto pues en una computadora, ¿no? Después de varios intentos en la universidad, pues vi que eso en México era otra cosa, no había tanto la posibilidad de diseñar, sino más era ser como más técnico. Entonces entré a estudiar arquitectura a la Ibero, y una vez más hubo ahí un contraste o esta relación entre como lo poético y lo racional. Me tocó una generación muy especial, o sea, con mucha gente hoy muy reconocida, pero aparte del reconocimiento, el tema de el pensamiento y el cuestionarlas, el pensamiento no lineal o pensar las cosas y las soluciones, pues como que me abrió un mundo increíble, ¿no? Y ahí me gusta hablar como de dos maestros que tuve. Uno es Oscar Hagerman, y Oscar Hagerman tenía toda esta visión social, ¿no? Que hoy está tan de moda, pero pues en ese momento era ir a las comunidades en Puebla, ir con los huicholes y construir, porque al final era arquitecto y no era una labor social de dar, sino o sea, dar cuestiones económicas, sino de solucionar problemas arquitectónicos como una escuela, una vivienda. Y la paleta de materiales era pues muy básica, ¿no? O sea, porque no trabajabas en la sierra, entonces pues había adobe, había de jareque, pero el poder diseñar algo que llame la atención o que resuelva una serie de problemas con lo mínimo, me parece muy importante, ¿no? O sea, creo que hay muchos ejemplos de arquitectura donde se gasta mucho y son malos ejemplos. Y luego hay ejemplos de arquitectura muy básica donde verdaderamente ves un talento, un desarrollo de creatividad. Y el otro maestro que tuve fue Richard de Pirro. Richard de Pirro es un urbanista, sigo teniendo mucho contacto con él, y es completamente racional, ¿no? Los urbanistas, a diferencia de un arquitecto, no parten de diseñar, sino parten de entender, ¿no? De cuestionar cuántas personas, cuántas circulaciones, cuántas calles,
cuánto cuestan esas calles, y ese pensamiento urbanístico otra vez se volvió a contrastar con el que era un poco más poético de Oscar Hagerman, ¿no? Entonces, siempre en la vida he estado como en estos dos polos, que siento que son muy prácticos o me funcionan muy bien para el diseño. Uno cuando acaba la carrera o la arquitectura, pues básicamente es pasión y dedicación, porque todo lo que tienes que hacer es un baño, una terraza, pero al final cuando tienes como esas intenciones o ganas de diseñar, pues diseñas lo que sea, ¿no? Y ahí tuve otra gran oportunidad y es parte de mis agradecimientos. Mi papá como arquitecto estaba haciendo un convento en ese momento y me deja diseñar la iglesia del convento. Entonces era para unas monjas muy humildes y obviamente las referencias de lo que de ellas querían, pues es la referencia de lo que uno piensa de una iglesia. Y yo pues traía todas estas referencias, bueno, me encantaba Alvar Aalto, que es un arquitecto finlandés, ¿no? Con el que tuve mucho contacto. Me encantaban los jardines japoneses, Zen, ¿no? Entonces hago esta iglesia que es una medio bóveda, es la mitad de una bóveda, con tabique, y en el que entrabas, o sea, estaba pensado como una experiencia, un proceso de introspección para ir a la iglesia, ¿no? Y ahí me doy cuenta que aún con monjas que no estaban acostumbradas a un mundo a lo mejor más académico de la arquitectura, el poder de la arquitectura, ¿no? El que se entienda la escala, el que se entienda la entrada de luz, la toma de decisiones de los materiales, el porqué de las cosas que en su momento pues, probablemente no se entendían, ¿no? Y cómo genera y hizo todo un cambio en la dinámica de ese convento, ¿no? Entonces, es como la primera obra importante en la que participo. A mí, cuando me invitaron a dar la plática, siempre me da un poco como de nervios, o sea, como este formato de monólogo y de hablar nada más de mí, ¿no? Porque la arquitectura al final no se trata de uno, ¿no? O sea, la buena arquitectura se hace por un grupo de gente que colabora, por un buen cliente, por un buen entendimiento, ¿no? Y eso es difícil transmitirlo en una plática como esto. Pero pensando en lo que a mí me gustaría como la arquitectura, o lo que debe ser la arquitectura, o sea, la arquitectura debe ser sencilla y la arquitectura debe ser holística. Y son términos a lo mejor un poco pedantes, pero yo lo pienso como, o sea, en la naturaleza, cuando uno ve una planta o ve un animal, pues nunca ve un conejo que le sale una tubería porque se les olvidó poner el drenaje, ¿no? Y la buena arquitectura debe ser eso, o sea, es una arquitectura que debe parecer que no tiene esfuerzo, que se desarrolló de manera sencilla y fácil y resolvió toda la complejidad que hay de manera interna, ¿no? Y eso me lleva como a uno de los primeros proyectos, o el proyecto más importante, mi primer proyecto muy importante que hice, que fue el Sumaya. El Sumaya lo hago en colaboración con Fernando, y es un proyecto que pues muy importante, y cuando uno trabaja en proyectos que van a tener esa visibilidad y aparte tienes la pasión y la dedicación, pues hace como una mezcla de gente y de equipos que están completamente dedicados, ¿no? Y que trabajan muchas horas, ¿no? O sea, el Sumaya trabajábamos en el sótano del Sumaya, sin luz, sin ventilación, de manera constante resolviendo temas. Pero aparte de la dedicación, o sea, hay una serie de cosas que son bien interesantes entender en el Sumaya. O sea, el Sumaya, Frank Gehry había toda la vida querido desarrollar sus proyectos y no había encontrado el mecanismo de transmitir eso a los constructores. Y se asocia con una empresa militar francesa que desarrolla un software que se llama CATIA, que era con lo que diseñaban los aviones y armamento militar, y les dice, oye, me lo prestan, y con eso hace el Guggenheim. Y a raíz de eso, hace una empresa que se llama Gehry Technologies, y nosotros contratamos a Gehry Technologies para todo el tema de la parametrización de la fachada. O sea, sin esa tecnología, ese edificio no hubiera podido existir nunca. Pero de las cosas interesantes es que aparte de la tecnología y el poder sumar gentes muy capaces, los lineamientos que nos pidió el cliente en ese momento era que trabajáramos todo con materiales que tenía el grupo,
y por otro lado que desarrolláramos la fachada con la empresa que se llama Yasa, que es la que hacía las casetas de Telcel. Entonces, hubo que conectar, por un lado, como esta área tecnológica con una oficina que no estaba, o con una fábrica que no estaba acostumbrada a este tipo de fachadas, ¿no? Entonces desarrollamos un sistema, todos los edificios de Getty siempre tienen una costura, es a lo que me refiero con el diseño holístico, y en este caso, pues el Sumaya no tiene un cierre, ¿no? Es una pieza continua. Hay una empresa americana que se llama Saner, que dan asesoría en cómo diseñar este tipo de fachadas, y lo que cobraba esa empresa de asesoría era más caro que lo que costó de hacer toda la fachada, ¿no? Entonces la fachada se hizo con elementos muy básicos y muy simples, a través de parametrizar, eran 17,000 hexágonos distintos, y a partir de eso, pues se consigue un edificio que es único, que puede ser criticable, pero al final pues, es un statement de un momento del país, ¿no? Y tiene mucho de este diseño integral, ¿no? O sea, el cómo se resuelve una fijación, o sea, cómo le dices a un obrero cómo colocar un hexágono que no puede estar dándole vueltas a 30 metros de altura, a través de sistemas muy prácticos y muy sencillos. Entonces, ya nada más para concluir el Sumaya, pues una vez más estoy agradecido por esa oportunidad de haber podido colaborar con la gente que participó ahí, ¿no? Y con tanto Getty Technologies como este que se llama Matthew Fienout, que diseñaba fachadas, Arup, ¿no? Que es una firma de ingeniería inglesa, ¿no? Que ahorita está en todo el mundo. Entonces, pues uno aprende que pues, el diseño se hace a través de colaborar y de escuchar y de entender qué es lo que quieren todas las partes, ¿no? Y ahí brinco a otro tema que también me apasiona mucho, que tiene que ver como con la complejidad de la arquitectura y la escala, ¿no? O sea, después del Sumaya trabajé en muchos otros proyectos, tanto de gobierno como privados, y todo el tiempo, yo quiero pensar que a todos los arquitectos nos pasa de alguna manera igual, pues vas brincando de proyectos de distintas escalas, ¿no? Y las distintas escalas van teniendo distintas maneras de atenderlo, ¿no? O sea, proyectos más grandes te enfocas un poco menos en el detalle, proyectos más chicos te enfocas más en el detalle más fino, ¿no? Entonces, a lo largo de eso pues, seguimos trabajando y haciendo muchos proyectos, y el último proyecto que trabajé con Fernando fue el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Entonces yo en ese aeropuerto, yo era el líder de proyecto, y una vez más, en los equipos que se forman y el aprendizaje, a mí cuando preguntan, obviamente hay muchas lecciones dolorosas de la cancelación de ese aeropuerto, pero a mí la que más me llama la atención es como la oportunidad perdida de lo que se pudo haber aprendido, ¿no? Nosotros, como diseñadores, pues obviamente aprendimos muchísimo de la oficina de Foster, donde aparte de la calidad de diseño hay un proceso y un método muy establecido, ¿no? O sea, cada mes había una entrega, cada mes se tenía que cumplir esa entrega con un volumen de trabajo, con cumplir con miles de requerimientos, y nunca se falló, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con un ritmo que tiene entonces que ver con esta parte como poética y práctica, pero que los aeropuertos la tienen, pero se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, retomando el aeropuerto, pues fue una experiencia excepcional, desde, pues porque no sabíamos nada de aeropuertos, ¿no? Y los aeropuertos son estas maquinarias súper complejas, a donde tienes de entrada muchos clientes, o sea, porque cada aerolínea es un cliente. De parte del gobierno también son muchos clientes, las agencias aduanales, el cliente mismo que era el grupo aeroportuario, las agencias reguladoras, ¿no? Y por otro lado, pues es una pieza de arquitectura que procesa personas, muchas personas por día, y procesa muchas maletas, ¿no? Y procesa comida. Entonces,
es un edificio, yo no sé si hay un edificio, seguramente hay edificios más complejos, pero digamos a nivel de arquitectura es un edificio muy, muy complejo. Y dejar todo sobre un techo y que funcione y poder reducir los tiempos de conexión, la experiencia del pasajero, ¿no? Pues es algo muy, muy apasionante. No sé si están enterados cómo se hizo el concurso y hablando del tema de el poder transmitir la experiencia de oficinas internacionales. Lo que pasó es que el gobierno contrata a Arup para que haga un master plan, un pre-master plan, y Arup sugiere que hagan un concurso para solo oficinas mexicanas, en donde tenían que poder presentar experiencia de haber hecho aeropuertos similares. Entonces, ningún despacho en México tenía esa experiencia y todos los despachos mexicanos buscan asociarse con despachos alrededor de todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues ahí nos asociamos con la oficina de Foster, que es la mejor oficina para hacer aeropuertos del mundo, y además con una visión muy especial, ¿no? Y ahí también mucho el aprendizaje. Hay dos líneas, ¿no? La línea americana, que es una línea mucho más práctica de desarrollo, diseño de aeropuertos, y la línea europea, que es la que busca la experiencia del pasajero, ¿no? Hacer la experiencia lo más sutil y agradable del pasajero y no nada más una cuestión de pasar un filtro de seguridad y conectarte. Entonces, la experiencia del aeropuerto pues fue una locura, ¿no? Y una vez más tiene que ver con esta dedicación de todos los involucrados y, o sea, ahí se vuelve un proyecto de tanta trascendencia, pues la gente se dedica completamente, ¿no? Entonces, nosotros en la oficina, en el momento de la parte de proyectos ejecutivos, teníamos cerca de 250 arquitectos trabajando y trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? O sea, todo el tiempo había alguien trabajando. Todas las semanas renunciaban 5 o 6 personas, todas las semanas contratábamos 10 más. Y o sea, había un proceso para poder terminar y entregar lo que teníamos que entregar. Entonces, puedo hablar mucho tiempo del aeropuerto, voy a cambiar de tema, pero eh, una vez más me siento agradecido y además el entender la ética de que en un aeropuerto pues, estás diseñando para un país y no para un cliente y las decisiones que tomas, ¿no? Eh, y eso es algo bien interesante de la arquitectura, porque la arquitectura tienes tres cosas, ¿no? Tienes el valor de las cosas, el costo de las cosas, el tiempo y la capacidad creativa, y el tiempo que le puedes dedicar a la creatividad. Y entonces eh, tenemos una responsabilidad como arquitectos en muchos sentidos en lo que estamos diseñando, ¿no? Y creo que cada vez hay un movimiento donde más y más arquitectos estamos pensando en eso, ¿no? En la responsabilidad eh, sustentable o el impacto ecológico que tiene tu edificio, ¿no? El impacto social, el costo de las cosas y el costo no nada más a corto plazo, sino a largo plazo, ¿no? O sea, podría parecer, ¿por qué no hacemos algo más barato? Pues sí, pero si lo tienes que cambiar en un año, pues ese costo tiene un impacto, ¿no? Entonces, pensando el futuro, hacia dónde va la arquitectura, creo que ya la arquitectura va a tender cada vez menos a lo espectacular y más a lo inteligente, a resolver problemas que conecten más a las personas, que conecten más a las comunidades, ¿no? Y al entender el impacto que tiene eso, ¿no? El buen diseño, a mí cuando me ha pasado muchas veces que durante un proyecto casi al final te dice, podemos hacer cambios, pues hacer cambios durante el diseño, pues cuesta, pero no cuesta lo mismo a tener un mal diseño. Entonces, siempre buscamos, por ejemplo, en la oficina que pues no importa el tiempo que se le tenga que dedicar a los proyectos o a la solución de diseño, pero hay que hacerlo, ¿no? Y en eso pienso que la arquitectura siempre debía ser, se vuelve un poco más estratégica, o sea, tiene la parte estética, pero también hay una parte muy estratégica, ¿no? Y a mí lo que más me encantaría transmitir en este podcast es el entender el valor que puede sumar la arquitectura, no solamente a nivel estético, a nivel de resolver una casa, sino en el nivel de soluciones de muchos problemas cada vez mayores.
En paralelo o casi al final de estar haciendo el aeropuerto también participé en un par de proyectos menores, ¿no? Y entonces es muy padre esta parte de la arquitectura de brincar de distintas escalas. Una de las cosas que hice fue, o que trabajé en colaboración, fue el estudio de Pedro Reyes. Y Pedro, pues, que es sumamente talentoso, le gusta mucho enfocarse en el detalle, ¿no? Entonces, cuando por un lado estaba en una escala gigante resolviendo estructuras de 100 metros de claro, por otro lado estaba trabajando en un estudio desarrollando, revisando el color, el colado, ¿no? Entonces, esta combinación y esta posibilidad que tenemos los arquitectos de participar en distintos proyectos a lo largo del tiempo o de manera simultánea, pues van enriqueciendo lo que podemos generar y el cómo podemos solucionar distintos temas, ¿no? Hay otro par de proyectos que son, aparte de los proyectos que he hecho últimamente, que son como pabellones o casas metidas muy en la naturaleza, en donde siempre abordamos esos temas con muchísimo respeto en no cortar árboles, en los materiales a los que tenemos cerca en la zona, en cómo sumamos a la comunidad, ¿no? Creo que mucho esta experiencia del Sumaya y sumar a los trabajadores que trabajaban en el aluminio en soluciones prácticas es algo que hay que mantener. Bueno, a raíz de la pandemia, la cancelación del aeropuerto, pues decido abrir esta nueva oficina, ¿no? A partir del 2020. Y de alguna manera lo que buscábamos, porque no soy solo yo, pues es sumar toda esta experiencia que traíamos de Foster, de trabajar con el gobierno, de algunos proyectos que hicimos en China. Y es, eso me posiciona, nos posiciona en un tipo de despachos un poco raros, ¿no? Porque la mayoría de mis contemporáneos, ¿no? Generaron un nombre a lo largo de sus últimos 30 años de desarrollo, ¿no? Y yo empiezo con una oficina nueva a los 45 años, 46 años, que empiezo a competir con despachos mucho más jóvenes a generar un nombre, ¿no? Entonces, afortunadamente hemos tenido posibilidades de trabajar en varios proyectos de distintas escalas y, y siempre con esta filosofía, ¿no? Con todo lo que aprendimos, pero esta filosofía que el diseño y la responsabilidad de lo que estamos haciendo es lo más importante, ¿no? Entonces, hay varios, cuando tomamos un proyecto, a mí me gusta siempre pues, marcar cuáles son las pautas importantes del cliente. Siempre empezamos con una parte que le llamamos análisis estratégico, donde no diseñamos, simplemente escuchamos, ¿no? Escuchamos qué es lo que quiere el cliente, cuáles son sus limitantes, qué es lo que se puede hacer en ese predio específico, cuáles son las características del predio. Y a través de esto empezamos a desarrollar ideas que nos gusta platicar con los clientes o con los involucrados y ver si por ahí es por donde les interesa llevar el diseño. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar el diseño. Entonces, sobre el diseño tenemos como distintas etapas donde les llamamos así como que es pensar, desarrollar y ejecutar. Eh, es muy común en muchos proyectos o muchas áreas que he trabajado que los equipos empiezan a desarrollar planos, ¿no? Por cumplir con ciertos tiempos y métricas del proyecto. Y muchas veces eso descuida la calidad de lo que quieres hacer. Y de alguna manera los arquitectos somos controladores y hay que buscar la manera de dispersar ese control en distintas áreas, en personas que confías. Y hemos generado como distintos líderes de proyectos y una cosa que le llamamos un board de design, ¿no? Que permiten que el diseño y los distintos colaboradores presenten las ideas e ir desarrollando sobre una misma línea, ¿no? Y vuelvo a la idea del diseño holístico. Un buen diseño es porque todo funciona, ¿no? No los grandes gestos
que son muy importantes, sino también los pequeños gestos, las cuestiones prácticas, ¿no? O sea, ponemos, por ejemplo, mucho énfasis en los baños. Muchas veces, muchos proyectos son juzgados por los baños, ¿no? O sea, llegas a un aeropuerto y dices, es que está padrísimo, pero los baños, ¿no? Entonces, esas pequeñas cosas, ¿no? Ahorita estamos trabajando en un edificio que querían poner un comedor, ¿no? Y entonces resulta como, parece sencilla la idea de, pues, ¿por qué no ponemos un comedor, no? Pero pues resulta que es un comedor para 2,000 personas y empieza a tener una serie de complicaciones logísticas que como diseñador sería muy fácil decir, pues pon una cocina industrial y pon mesas, ¿no? Y entonces ahí nos gusta participar con el cliente y entender cómo van a darle de comer a tantas personas, qué les van a dar de comer, cómo les van a cobrar, cómo llega la comida. Entonces, eso en sí genera proyectos dentro de los proyectos, pero ahí es donde pensamos que está la calidad del diseño de lo que vamos a hacer. No sé si para bien o para mal, la mayoría de los proyectos que hemos hecho tienden a generar estos subproyectos y desarrollos de muchos temas, porque además cuando lo platicas, pues los mismos clientes empiezan a involucrarse y empiezan a entusiasmarse con las posibilidades, ¿no? Ahorita me decías, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Probablemente se va a seguir desarrollando mucho, pero una de las cosas que da es que da la capacidad de desarrollar ideas sumamente rápido, ¿no? Entonces, hoy en día muchos de los clientes que tenemos, oye, ¿cómo verías esto? ¿Cómo verías esto? Y se desarrollan pues, imágenes o soluciones que te permiten, no que solucionen el proyecto, pero por lo menos solucionan hacia dónde lo quieres llevar. Entonces, muchos de los proyectos que tenemos ahorita o que hemos tenido hemos participado en varios proyectos de aeropuertos y seguimos buscando trabajar en proyectos de aeropuertos, un poco por la frustración de no haber terminado el otro, y otro pues es porque pues hay un expertise y un conocimiento que no es no es que sea un conocimiento técnico, porque existe el conocimiento técnico, pero es un conocimiento técnico arquitectónico, ¿no? En esta experiencia del pasajero, en cómo fluye la gente, hay uno que se llama wayfinding, que es cómo llegas a un edificio y te identificas a dónde estás, a dónde quieres ir. Entonces hemos trabajado en muchos proyectos de aeropuertos, seguimos buscando. Nos interesan mucho los proyectos culturales, que también pues, a raíz del Sumaya y otros proyectos de esa índole que hemos hecho. Entonces ahorita también estamos trabajando en un par de proyectos culturales, como muy interesantes. Y proyectos residenciales. El proyecto residencial para nosotros es muy complejo, nos gusta, pero es muy complejo porque es muy íntima la relación con los clientes, ¿no? Entonces, durante muchos años diseñamos y construimos, sobre todo los residenciales, y hoy estamos optando por ya no construirlos, por generar un cierto balance en la toma de decisiones de las casas. Pero creo que hoy la parte residencial también está pasando por un momento como muy interesante, ¿no? O sea, en las casas, por ejemplo, que hacían mi papá modernistas, la estética era modernista, pero la función era sumamente clásica, ¿no? Entonces la gente pedía una cocina cerrada, un antecomedor, un comedor, una biblioteca, o sea, el programa era sumamente plano o tradicional, por llamarle de alguna manera, ¿no? Y hoy cada día más la gente entiende el valor de un programa y de que la casa, la residencia tiene que cumplir con una forma de vida, ¿no? Me gusta cocinar, ¿no? Me gusta tener un asador, me gusta, entonces todo eso va generando una serie de programas y de actividades dentro de una residencia que para mí pues lo vuelve muy interesante. Una casa que acabamos de terminar ahorita en Malinalco, de la que estamos muy orgullosos, es porque la hicimos net zero, o sea, y no tanto porque se haya planteado el proyecto de esa manera, sino porque las características por donde estaba, era difícil llevar luz, drenaje, entonces hicimos todo con paneles solares, baterías, lagos de captación pluvial, plantas de tratamiento, sistemas de infiltración. Entonces, la casa es net zero, pero lo interesante fue el programa, porque la cliente en ese momento tenía como muchísimas ideas de lo que quería,
hicimos un recorrido por el terreno pensando, pues aquí estaría bien trabajar y aquí estaría bien tomar un café y aquí nos gusta mucho estar con nuestros amigos. Entonces se hicieron una serie de bloques a raíz de ese recorrido o esa plática de ese día. Entonces creo que eso es lo que es muy bonito en lo que hacemos y por eso la pasión en el diseño. Mucho ahorita me preguntabas que hacia dónde quiero llevar la oficina. Y la verdad estos 5 años han sido muy interesantes porque el, el diseñar lleva una cuota importante de otra serie de actividades que pues no son tan agradables como la arquitectura, ¿no? O sea, el diseño es sumamente apasionante, el diseño te puedes echar horas, pero al final el manejo de una oficina tiene que ver con otra serie de cosas administrativas, recursos, conseguir el trabajo, ¿no? Entonces, hay varios arquitectos ahí en el mundo, por ejemplo, una vez platicando con Jar que decía que pues él ya nada más es director creativo, ¿no? Entonces, sin duda ese creo que sería el ideal de muchos arquitectos, ¿no? El poderte dedicar únicamente a la parte creativa y mantener un equipo que mantenga la parte administrativa, de business development de lo que estamos haciendo. Pero también estos 5 años como que nos han enseñado el tipo de personas que queremos que trabajen, los tipos de diseñadores. Entonces, hemos hecho muchas colaboraciones con ciertos expertise y cada vez contratamos gente más joven, ¿no? O sea, hoy en la oficina tenemos cerca de 3 o 4 pasantes que van en semestres, en séptimo semestre, octavo semestre. Gente más joven, de primeros semestres o inclusive que no han entrado a la carrera, y combinado con personas, digamos, entre sus 30, 40 y algunas personas más grandes, ¿no? O sea, por ejemplo, trabajamos aquí en la oficina con Luis Vicente Flores, que es toda una eminencia, y como que esa combinación de edades y combinación de visiones es o sea, genera buenas ideas y genera muy buenas dinámicas, ¿no? ¿No? Hombres, mujeres, distintas edades, o sea, ayuda a generar soluciones muy interesantes. También está esta parte que es compleja, que es la de pues, las nuevas generaciones, pues ya no buscan quedarse en una oficina 30 años y dedicarte el resto de vida, ¿no? Entonces, los periodos de participación de nuevas generaciones cada vez son más cortos, ¿no? Y hay que aprender, pues, cómo aprovecharlos, ¿no? O sea, las personas más jóvenes que tenemos aprenden mucho, pero también no les interesa quedarse, ¿no? Entonces, ahí hay también una parte muy interesante. Entonces, yo durante un tiempo di clases con un arquitecto que se llamaba Ricalde, que era un personaje muy complejo, pero también sumamente inteligente, y di clases con el TEC. Y la verdad me desesperé en el estar trabajando en proyectos subjetivos. Y la oficina permite eso, ¿no? Permite el enseñar y el fijar unos ciertos valores y principios de lo que buscamos, y es en donde encuentras esas coincidencias con otras generaciones y con otros arquitectos, ¿no? O sea, en este tema de principios y responsabilidades, ¿no? Y de escuchar, ¿no? O sea, el no nada más llegar a proponer, sino el escuchar, ¿no? Con esto creo que puedo dar fin a la plática. Les agradezco mucho la invitación, que nos sigan todos en nuestros distintos medios. Y esperemos repetirla. Muchas gracias.